El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Él le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo,
sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este cuarto domingo de Cuaresma, domingo de la alegría, no es una alegría efímera, pasajera, sin sentido, sino la alegría de volver a la casa paterna, la alegría de tener la certeza que Dios cumple sus promesas y que en primer lugar se ve reflejada en la historia del pueblo de Israel, que a partir de hoy deja de comer el pan de la esclavitud, el pan del camino, el pan del agobio, el pan del sufrimiento, para empezar a comer de los frutos de la tierra prometida. El pueblo de Israel ha llegado a la tierra de Canaán, a la tierra que emana leche y miel. Y a partir de ahora tiene que aprender a ser libre de otra manera, siempre con referencia a aquel que les ha liberado, a aquel que les ha acompañado, a aquel que les ha salvado. De tal manera que la reconciliación con su historia, la reconciliación con aquel pueblo nómada y la reconciliación con Dios ahora se va a cimentar en el pueblo nuevo, en el mundo nuevo, en la nueva creación. Por eso precisamente para nosotros tiene que ser un motivo de alegría y de esperanza la certeza de que Dios nos acompaña siempre y que camina en la historia de la humanidad, transformándola en historia de salvación. Las lecturas de este día tienen todas un carácter festivo. Los israelitas celebran la fiesta de la Pascua por primera vez en la tierra prometida, recordando la opresión de Egipto y la liberación de parte de Dios. Este Dios que es rico en misericordia y que no se olvida nunca de sus promesas. De este modo se une el canto del salmista que bendice al Señor por su grandeza y su bondad, porque su grandeza y su bondad radican en un corazón misericordioso en el ser de Dios. El padre del Evangelio de Lucas prepara una gran fiesta para conmemorar que su hijo perdido ha vuelto a la vida. Estamos en el capítulo precisamente de las parábolas de la misericordia. Y así como se alegra el pastor al encontrar la oveja perdida, como se alegra la mujer que pierde una moneda, el Padre no solamente se alegra, sino que hace fiesta, mata el becerro gordo y viste y reviste de dignidad al hijo que se había ausentado, al hijo que se había ido. Es la fiesta del perdón, es la fiesta de la alegría. Este es el encargo que según San Pablo se nos ha confiado a todos los que hemos experimentado el perdón. Llevar a la vida la fiesta del perdón y de la reconciliación, anunciando y proclamando la fidelidad de Dios, la salvación de Dios, la cercanía de Dios, la prontitud de Dios, el abrazo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, tras
este momento, tras este acontecimiento de encontronazo con Dios entre este hijo que se había ido y su padre, porque también es un encontronazo que simbra los corazones, es necesario darnos cuenta de algunos aspectos. Los 2 primeros versículos de este evangelio son imprescindibles para comprender esta impresionante parábola del Padre misericordioso que hoy leemos. A los fariseos y maestros de la ley les escandaliza el comportamiento atípico de Jesús. ¿Por qué éste come con publicanos y pecadores? No es posible. Si supiera, si conociera quiénes son, si éste fuera realmente un profeta, no actuaría de esa manera. El comportamiento atípico de Jesús en la actualidad continúa siendo un escándalo para muchos. También para los que nos decimos cristianos, también para los que nos decimos católicos, también para los que nos consideramos buenos. O también para los que nos consideramos que siempre hemos estado en casa y nos consideramos con derechos contra los que no han estado o los que se han ido. Los fariseos murmuran porque acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le responde con esta parábola que justifica su comportamiento y revela el ser de Dios. Revela el rostro misericordioso de Dios con el que Jesús se identifica en su modo de actuar con los pecadores y los publicanos. Jesús está desvelando de alguna manera en este momento su verdadera identidad. Él es el rostro de la misericordia del Padre. Él es el ser de Dios. Lo primero que llama la atención en la parábola es que un hijo, el pequeño, no se ha comportado correctamente. ¿Qué es lo que le pide el hijo pequeño al padre? La herencia. Y por lo tanto le está diciendo: muérete. Porque en la cultura judía era necesario, ¿sí?, que el que heredaba estuviera muerto para que el otro adquiriera la herencia. Entonces le está diciendo: muérete, ya no te necesito. Me importa más tus bienes que tu amor, que tu vida, que tu ser. No me importa. ¿Qué derecho tenía para ello? No tenía ninguna. Esto es algo muy importante. No tenía ningún derecho para exigir esto. En una sociedad como es la de Palestina del siglo I, el comportamiento del hijo menor resulta absolutamente chocante. Pide lo que no le corresponde aún y se aleja de casa y de toda la protección y trato de amor que en ella se da. El hijo es un malcriado, es un malagradecido, no reconoce lo que tiene en el Padre, no solamente las riquezas, sino la bondad tan grande, la generosidad tan extraordinaria y la capacidad de amar. La desgracia de este hijo llega hasta el límite de cuidar cerdos, animales impuros para un judío, y desear comer lo mismo que ellos. Pero ni eso le daban. Era peor que un cerdo. Ojo con esto. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Peor que un cerdo. Si los cerdos se consideraban impuros, malditos, este hijo era peor
que esos animales. La muerte que merece por la ley, según Deuteronomio 21, 18, 21, tenía que ser llevado ante los ancianos, que ya sabemos que representan la sabiduría. Tenía que ser enjuiciado y tenía que ser apedreado por su comportamiento. Son las consecuencias de sus propias acciones, de su propia decisión, de lo que él quiere hacer, del mal uso de su libertad. En el momento que se encuentra en un callejón sin salida, el hijo menor calcula la posibilidad de volver a casa para saciar su hambre. Reflexiona, se levanta, recobra su libertad y se pone a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? ¡Ojo! No era el arrepentimiento el que lo quería hacer volver a casa, era que era un muerto de hambre. No era el arrepentimiento, no era ni siquiera pobre de mi padre, lo abandoné, lo dejé sin nada y lo dejé solo. No. La motivación era que podía comer, aunque fuera como un empleado. Entonces, él se pone a reflexionar, pero es una motivación que le mueve a regresar llena de ambigüedad. Ni es el amor al Padre, ni es el arrepentimiento, no, continúa buscando su propio interés. Como la vida de los pecadores y los publicanos, a quienes simboliza y con los que Jesús se relaciona, una vida de apariencia en bondad, ¿verdad?, de apariencia en rectitud, pero este pueblo me honra con sus labios cuando su corazón está lejos de mí. Qué duro es esto. Y no es este el único alejamiento del que habla la parábola. Ahí tenemos al hijo mayor, al que se consideraba con derechos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué tienes que presumir? El hijo mayor nunca ha abandonado la casa ni el trabajo, pero nunca ha estado en ella. Se ha alejado él también del Padre. Su fidelidad formal, su fidelidad estructural, su fidelidad enmarcada, ¿verdad?, su obediencia sin alegría, mucho menos sin amor, y su corazón duro, incapaz de perdonar y acoger al hermano que se ha equivocado. Ojo, hermanas, ojo, papás, esposos, esposas, incapaz de acoger al hermano que se ha equivocado. Qué lección la de este día. Estos son los fariseos y maestros de la ley, que no aceptan el comportamiento chocante de Jesús, que con su modo de actuar está mostrando un rostro inesperado de Dios. Se encuentran anquilosados en unos esquemas rígidos que no quieren abandonar y con los que pretenden marginar la salvación a otros, como si la salvación dependiera de nosotros. No admiten tener necesidad de perdón y como no experimentan la alegría de Él, se sigue
la alegría que de Él se sigue, nunca serán capaces de unirse a la fiesta de la reconciliación que Jesús ha inaugurado con su comportamiento. ¿Cuáles son las actitudes del Padre? El Padre no se resigna a perder un hijo. El Padre no se resigna a que el hijo muera. El Padre no se resigna al abandono, a la derrota, jamás. Frente al formalismo del hijo mayor y el alejamiento del hijo menor, la reacción del Padre desconcierta profundamente y desborda todas las expectativas. Nunca, jamás, por buenos que seamos, por mucho que actuemos en rectitud de conciencia, jamás entenderemos la actitud del Padre hasta que no la hayamos experimentado. Mientras no experimentemos existencialmente el perdón y la misericordia de Dios en carne propia, un perdón y una misericordia que nos lleven a la verdadera conversión, que la verdadera conversión es cambio de mentalidad para cambiar de vida. Nosotros muchas de las veces nos empeñamos en ser mejores, pero pensando igual. No, el cambio viene de la razón para que llegue al corazón y se refleje en actitudes, no al revés. Hasta el día que no experimentemos existencialmente en carne propia el amor y la misericordia de Dios, no podremos entender a este Padre que desborda y supera todas las expectativas, absolutamente todas. Como que nos hemos empeñado en poner aspectos muy románticos a esta parábola y poner al Padre misericordioso como un buenazo. No lo es, porque a cada uno lo pone en su lugar, y Él continúa siendo el Padre misericordioso desde la responsabilidad de los hijos. Entonces, toma la iniciativa, se adelanta ante el hijo que se ha alejado. Los estudiosos, ¿verdad?, los que hacen exégesis y esas cosas, pues dicen que cuando el hijo empezó el camino, ¿verdad?, cuando se marchó de casa, el padre se quedó en la puerta y allá permaneció. Jamás volvió a entrar a casa, esperando, anhelando el momento en ver volver a su hijo. Ahí está el Padre, esperándonos a cada uno, a cada una. Cuánta paciencia, cuánto amor, cuánta misericordia debe tener para soportar el frío, el agua, el sol, el dolor, el sufrimiento, la angustia, y permanecer esperando contra toda esperanza. Lo abraza con misericordia, toma la iniciativa, se le conmueven las entrañas, porque Dios ama visceralmente. Esas cosas que a nosotros nos chocan, esas cosas que a nosotros muchas de las veces las reclamamos, eres visceral en tu forma de actuar, eres visceral en tu forma de pensar, eres visceral en tu forma de... Dios nos ama visceralmente, desde las entrañas hasta el corazón y todo su ser.
Por eso nadie, nunca, jamás podrá arrancarle un hijo al hijo de sus entrañas. Lo abraza con misericordia y de este modo elimina todas las posibles ambigüedades de su vástago más pequeño mediante una serie de símbolos. El vestido lo reviste de dignidad, lo recrea. El anillo, el compromiso, la fidelidad. Las sandalias, preparado para el camino, para emprender una vida nueva. Y ese abrazo que le demuestra que sigue siendo su hijo, que no se ha olvidado de él y que su pecado no ha cerrado sus entrañas. No le importa el honor, no le importa la apariencia, no le importa el qué dirán. Simple y sencillamente hace fiesta. Una fiesta a la cual estamos invitados también los que nos consideramos buenos. También los que estamos enmarcados dentro de la ley. También los que decimos que vivimos en su casa y pertenecemos a Él desde unas estructuras y no desde el corazón. La fiesta del perdón, la fiesta de la alegría, que es el preludio de la fiesta pascual. Ya se vislumbra la luz pascual en este encuentro con el Padre misericordioso. El Padre misericordioso sale a buscar al hijo mayor, que era el que estaba dentro, pero viviendo fuera. No quiere unirse a la fiesta e intenta recomponer la filiación y la hermandad que había perdido por su obediencia fría y rigorosa. Queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a participar con alegría en la fiesta del perdón que nace del amor de un Dios que nos ha amado primero y que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de poder vivir en esta dinámica de salvación.